Continuando con la parte introductoria de GNU Radio, este es el capítulo 9 donde vamos a ver cómo utilizar QTGUI Range, QTGUI Chooser y QTGUI Tab Widget para facilitar diversas funciones y no tener que estar entrando a cada variable y cambiarla al mismo tiempo. Para eso nosotros vamos a ir al buscador y vamos a poner QTGUI Range y es exactamente como están los nombres de aquí para agregarlos. Los parámetros de este son, primero el ID, que se vamos a reemplazar en vez de poner una frecuencia definida, por ejemplo 15 kHz, 10 kHz, vamos a ponerle frec, donde va a ser un valor, primero vamos a poner un valor por defecto que tiene que estar en el rango de inicio y fin. Entonces el rango de inicio va a ser 1, 1 kHz, y el rango final va a ser 50 kHz, o sea, el límite superior va a ser 50 kHz, y va a ir cada vez que desplacemos, pues en 500 Hz, o 0.5 kHz. Esto lo podemos poner como slider, count slider y demás. Podemos dejarlo como count slider para poder utilizar las dos funciones, no hay ningún problema. Ahora, ¿para qué sirve la función QTGUI Chooser? Aquí también vamos a colocar una ID, opciones que nos va a permitir, por ejemplo, después seleccionar ciertas opciones que vamos a elegir. Digamos, por ejemplo, en este caso, y le pongo opciones como nombre, también una etiqueta label, por ejemplo, y aquí podemos elegir el número de opciones, podemos elegir hasta 5 opciones. Por ejemplo, primero tenemos que elegir así como la otra, una opción default. La opción cero, por ejemplo, va a ser 1 y vamos a poner el nombre de default, que es la amplitud normal, 5, amplitud de 5 y 8, amplitud de 8. Vamos a poner radio buttons para poder ponerlo entre vertical y horizontal, eso es conveniencia de cada uno. Y también tenemos QTGUI Tab Widget, que en este caso nos va a poder permitir en general poder separar las gráficas en diferentes tablitas sin que aparezca en una sola y poder visualizar cosas de mejor manera, por ejemplo, transformadas de Fourier, funciones en función del tiempo, etcétera, y más cosas que se pueden visualizar. Entonces, ¿cómo va la asignación? Primero, signal source, una señal, vamos a graficar una señal. Haremos de tipo compleja, con una frecuencia de muestreo de 400 kHz, que está aquí en variables. Va a ser una forma de un seno. Podemos elegir cosenos, no hay problema, pero para esta practicaremos seno. La frecuencia vamos a definirla mediante frec, que es la ID de nuestro range. La amplitud la vamos a elegir mediante las opciones para poder visualizar. Ya, ahora, continuando con esto, ahora las tabs, que son las tablitas donde va a aparecer las imágenes, va a aparecer ya sean las gráficas que vamos a mostrar, ya sea time sync o frequency sync en este ejemplo. Aquí, por ejemplo, le podría poner nombre time, por ejemplo, tiempo. Aquí, por ejemplo, hay muchas opciones que se puede poner la frecuencia de muestreo tal. Pero ahora, ¿cómo funciona esto de poner en las diferentes gráficas? Aquí nosotros como parámetro en WiHint pusimos 0,0,2,2, que son las dimensiones que va a tener nuestro widget. Entonces aquí, por ejemplo, digamos, yo tengo tabs y yo, por ejemplo, quiero que esté en 0,0,2,2, o sea, que ocupe todo. O puedo ponerle que, por ejemplo, use 0,2 para que ocupe una esquina, o 0,0 que ocupe en una esquinita diferente, o 2,2 que es en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, perdón. O sea, eso depende de la conveniencia del usuario y aquí también. Ahora, otro parámetro que hay que elegir es que tenemos label 0 y label 1. En nuestro caso le pusimos etiqueta label 0 a time. Entonces este va a ir en label 0. Entonces para eso tiene que tener tabs, que es la idea del adjunto un arroba. Y como es label 0, pues va a ir 0, 2 puntos y la posición. De la misma manera, vamos a poder hacer aquí tabs, arroba, pero ahora quiero que aparezca como es frecuencia en el 1. Entonces así lo voy a dejar. Entonces, como lo vamos a dejar de esta manera, este va a aparecer en el 0 y este en el 1 al ejecutar nuestro programa, vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a ver una función tal de esta manera, donde podemos elegir cuál ver, o si ver las dos. En este caso elegimos ver las dos. Vamos a ir desplazando la frecuencia para ver cómo se va comportando y vemos cómo va variando a función del tiempo. Ahora, yo quiero, por ejemplo, aumentar la amplitud. Aquí me da las opciones. Es la opción default, como dijimos, es 1, pero yo quiero aumentar la amplitud y sube a 5. Puedo hacer así para, por ejemplo, aumentar la amplitud 8. Y si le pongo default, pues baja. Esas son las opciones que pusimos. Y ahora también aquí, como podemos ver, no aparecen una sola imagen las mismas. Entonces, por eso
pusimos los widgets de tab. ¿Para qué? Para poder separar el tiempo de la frecuencia. Entonces yo puedo visualizar el tiempo y esto poder ir más o menos entendiendo cómo va cambiando y ir como viendo el comportamiento, por ejemplo, de las señales en el tiempo, la frecuencia y etcétera, cosas que vamos a ver. Por ejemplo, cuando veamos de modulaciones podemos poder observar mucho mejor también las constelaciones, etcétera, X cosas que se pueden observar en esto. Y eso sería todo por esta parte de GNU Radio.